Capítulo 1. Iván Ilyich Golovin, un miembro del Tribunal de Justicia, ha fallecido. La noticia se difundió rápidamente entre sus colegas en el juzgado, quienes recibieron la información con una mezcla de sorpresa y alivio. La muerte de Iván Ilyich no solo era un evento significativo por la pérdida de un colega, sino también porque su partida abría nuevas posibilidades de ascenso y reestructuración en el tribunal. En la oficina, los jueces y funcionarios comentaban en voz baja sobre la noticia. Algunos expresaban sus condolencias, mientras que otros no podían evitar pensar en las implicaciones prácticas de su muerte. Entre murmullos y miradas discretas, se planteaban quién podría ocupar ahora el puesto vacante y cómo eso afectaría sus propias carreras. La muerte de Iván Ilyich había creado un vacío, y donde hay un vacío, hay ambición. Piotr Ivanovich, uno de los amigos más cercanos de Iván Ilyich, fue uno de los primeros en enterarse. Se sintió consternado al principio, pero rápidamente, su mente se volvió hacia los trámites que seguirían. Asistió al velorio con un aire de solemnidad, aunque en su interior, también evaluaba lo que esta muerte significaría para él y su posición. El velorio tuvo lugar en el apartamento de Iván Ilyich, un lugar decorado con esmero que reflejaba su búsqueda constante de respetabilidad y estatus social. Piotr Ivanovich se abrió paso entre los asistentes, saludando a conocidos con una expresión grave y apropiada para la ocasión. La habitación estaba llena de familiares, amigos y colegas del tribunal, todos vestidos de negro, conversando en tonos bajos. Praskovia Fedorovna, la viuda de Iván Ilyich, estaba sentada en un rincón, rodeada de unas pocas mujeres que intentaban consolarla. Su rostro mostraba signos de fatiga y preocupación. Piotr Ivanovich se acercó a ella, notando inmediatamente que, aunque Praskovia lloraba, su mente parecía estar en otra parte. Tras intercambiar unas pocas palabras de consuelo, la conversación rápidamente se dirigió hacia asuntos más pragmáticos. Praskovia Fedorovna, con una voz quebrada pero firme, comenzó a hablar sobre los aspectos financieros de la muerte de su esposo. Le preguntó a Piotr Ivanovich sobre las pensiones y los beneficios que podría recibir, y qué pasos debía seguir para asegurarse de que no perdería el sustento necesario para mantener su estilo de vida. La viuda no solo lidiaba con la pérdida emocional de su esposo, sino también con la inseguridad económica que su muerte había traído. Piotr Ivanovich escuchó atentamente, ofreciendo consejos y promesas de ayuda. Sin embargo, no pudo evitar notar la fría transacción que se estaba desarrollando. La muerte de Iván Ilyich, un evento que debería estar cargado de dolor y reflexión, se había convertido en una cuestión de cálculos y garantías financieras. Esta conversación le dejó una sensación de incomodidad y una comprensión más profunda de la soledad y el vacío que rodeaban la vida de su amigo fallecido. Mientras las horas pasaban, más colegas del tribunal llegaban al velorio, cada uno con sus propios pensamientos y reacciones. Algunos realmente lamentaban la pérdida de Iván Ilyich, recordando momentos compartidos y apreciando su dedicación al trabajo. Otros, sin embargo, veían en su muerte una oportunidad para avanzar en sus propias carreras, imaginando cómo podrían beneficiarse del nuevo vacío en la estructura del tribunal. El ambiente en el velorio era una mezcla de duelo genuino y expectativas veladas. Los comentarios respetuosos y las condolencias sinceras se entrelazaban con susurros sobre el futuro del juzgado. Piotr Ivanovich, observando todo esto, no podía dejar de pensar en cómo la vida y la muerte de una persona podían influir tanto en las ambiciones y esperanzas de los demás. Al final del día, cuando el velorio estaba llegando a su fin, Piotr Ivanovich se despidió de Praskovia Fedorovna, prometiéndole que haría todo lo posible para ayudarla en los próximos días.
Mientras salía del apartamento, reflexionó sobre la frialdad con la que la sociedad, y en particular, el sistema judicial trataban los eventos más humanos y personales. La muerte de Iván Ilich había expuesto no solo la fragilidad de la vida, sino también las complejidades y las hipocresías de las relaciones humanas. Caminando hacia su hogar, Piotr Ivanovich se sentía abrumado por una mezcla de emociones. La imagen de Iván Ilich, tanto en vida como en muerte, le parecía un recordatorio sombrío de la naturaleza efímera de la existencia y de las prioridades a menudo equivocadas de las personas. Mientras se alejaba, una sensación de tristeza y resignación lo acompañaba, sabiendo que la muerte de su amigo no solo cerraba un capítulo, sino que también habría uno nuevo lleno de incertidumbres y posibilidades en el tribunal. Capítulo 2. Iván Ilich llevaba una vida que él consideraba correcta y respetable, guiado por los estándares de su tiempo y su clase social. Nació como el segundo hijo de una familia modesta, donde desde pequeño se le inculcaron valores de rectitud y ambición. Su padre, un funcionario menor del gobierno, y su madre, una mujer dedicada al hogar, esperaban que sus hijos lograran prosperidad y reconocimiento, y Iván Ilich no fue la excepción. Desde temprana edad, Iván demostró ser un estudiante brillante y diligente. Su inteligencia y capacidad de trabajo lo destacaron en la escuela, y no pasó mucho tiempo antes de que decidiera estudiar Derecho, una profesión que en ese entonces se consideraba una de las más honorables y prometedoras. Con determinación, ingresó en la Facultad de Derecho y se sumergió en sus estudios, decidido a alcanzar el éxito. Al terminar sus estudios, Iván Ilich comenzó su carrera en el servicio judicial. Su primer puesto fue como asistente en una pequeña provincia, un trabajo que desempeñó con gran entusiasmo y dedicación. Su ética de trabajo y su compromiso con la justicia no pasaron desapercibidos, y pronto fue promovido a posiciones más altas. Cada ascenso fue un escalón más hacia el reconocimiento y el respeto social que tanto anhelaba. A medida que su carrera despegaba, Iván Ilich conoció a Praskovia Fedorovna. Ella era una mujer joven y atractiva de una familia respetable. Aunque su matrimonio no fue impulsado por una pasión ardiente, Iván consideraba que Praskovia era una elección adecuada. Ella cumplía con todos los criterios que él valoraba: buena familia, comportamiento adecuado y una apariencia que encajaba perfectamente en su idea de lo que debería ser la esposa de un funcionario en ascenso. Se casaron con una ceremonia que fue ampliamente aprobada por su círculo social, y la vida de Iván Ilich parecía seguir el curso que él había planeado. Su carrera continuó prosperando, y pronto fue nombrado juez en una ciudad más grande. La posición le proporcionaba no solo un salario considerable, sino también un estatus social que le aseguraba respeto y reconocimiento. Con el tiempo, Iván y Praskovia tuvieron hijos, consolidando aún más su imagen de familia respetable y próspera. Sin embargo, detrás de la fachada de éxito y armonía, la vida familiar de Iván Ilich estaba lejos de ser feliz. La relación con Praskovia comenzó a mostrar grietas poco después del nacimiento de su primer hijo. Lo que inicialmente parecía ser una unión basada en el respeto y la conveniencia se transformó en una convivencia marcada por tensiones y conflictos. Praskovia, al asumir las responsabilidades del hogar y la crianza de los hijos, comenzó a mostrar un carácter dominante y exigente. Iván, por otro lado, encontraba en su trabajo una forma de escapar de las tensiones domésticas. Pasaba largas horas en el tribunal, buscando en su profesión el reconocimiento y la satisfacción que no encontraba en su vida personal. Esta división entre su vida profesional y su vida familiar se hizo cada vez más profunda. La dinámica en el hogar se volvió cada vez más tensa.
Praskovia se quejaba de que Iván no le prestaba suficiente atención a ella ni a los niños. Y sus quejas a menudo se transformaban en discusiones amargas. Iván, sintiéndose incomprendido y desvalorizado, se sumergía aún más en su trabajo, lo que solo exacerbaba el ciclo de conflicto. Además, Iván Ilyich comenzó a darse cuenta de que sus hijos también eran una fuente de tensión. Aunque los amaba, la responsabilidad de ser un padre presente y cariñoso era algo que le resultaba difícil de cumplir. Su hija mayor, Lisa, era una joven voluntariosa y a menudo desobediente, mientras que su hijo menor, Beisia, parecía más cercano a su madre y menos interesado en la aprobación de su padre. Esta falta de conexión emocional con su familia añadía una capa de frustración y tristeza a la vida de Iván. Con el tiempo, las discusiones con Praskovia se hicieron rutinarias. Las pequeñas irritaciones diarias se transformaban en grandes disputas, y cada vez más, la casa se llenaba de un ambiente de hostilidad silenciosa. Iván trataba de mantener una fachada de respeto y decoro, tanto en público como en privado. Pero la realidad era que la discordia familiar estaba erosionando su paz interior. A pesar de estos problemas personales, Iván Ilyich continuó destacándose en su carrera. Fue promovido varias veces, y cada ascenso le proporcionaba no solo un mayor salario, sino también una mayor sensación de logro y validación. Sin embargo, esta satisfacción profesional no lograba compensar la desdicha de su vida personal. Sus colegas lo admiraban y respetaban, pero pocos conocían el verdadero estado de su vida familiar. En busca de consuelo, Iván Ilyich se aferraba aún más a su trabajo. Se convenció de que si lograba un éxito profesional suficiente, eventualmente encontraría la paz y la felicidad. Este pensamiento le proporcionaba una ilusión de control sobre su vida, aunque en el fondo, empezaba a sentir una inquietud que no podía ignorar. A medida que los años pasaban, Iván Ilyich se daba cuenta, aunque no lo admitía abiertamente, de que su búsqueda de una vida correcta y respetable no le había traído la felicidad que esperaba. El reconocimiento profesional y el respeto social eran logros vacíos sin el apoyo de una vida personal, satisfactoria y auténtica. Sin embargo, atrapado en su propio orgullo y en las expectativas sociales, Iván se negaba a cuestionar las elecciones que había hecho. El hogar, que en teoría debía ser un refugio de paz y amor, se había convertido en un campo de batalla emocional. Cada día, Iván Ilyich salía de su casa con una sensación de alivio, solo para regresar con una creciente sensación de desesperanza. La distancia emocional entre él y su familia era cada vez más insuperable, y la fachada de respetabilidad que tanto había trabajado para construir se volvía más frágil con cada conflicto no resuelto. Así, la vida de Iván Ilyich continuaba, una vida que exteriormente parecía perfecta, pero que internamente estaba llena de contradicciones y desdicha. La carrera que había construido con tanto esfuerzo no podía llenar el vacío dejado por la falta de una conexión emocional genuina con su familia. La lucha interna de Iván Ilyich entre lo que era y lo que quería ser se volvía cada vez más intensa, presagiando una crisis que aún estaba por manifestarse plenamente. Capítulo 3. Iván Ilyich encontró su verdadera satisfacción y sentido de realización en su trabajo. Como juez, se destacó por su integridad, competencia y meticulosidad. Era conocido por ser imparcial y justo, alguien que seguía al pie de la letra las normas legales y que no permitía que sus decisiones fueran influenciadas por factores externos. Sus colegas lo respetaban profundamente y su reputación profesional estaba sólidamente establecida. Cada mañana, Iván Ilyich salía de su casa con una sensación de propósito. El juzgado era su santuario,
Un lugar donde su conocimiento y habilidades eran valorados y donde podía ejercer su autoridad con confianza. Las largas horas en el tribunal, lejos de agotarlo, lo revitalizaban. Aquí, Iván era alguien, su opinión importaba y su trabajo tenía un impacto tangible. Los complejos casos que debía resolver le proporcionaban un reto intelectual constante, y cada fallo emitido le daba una sensación de logro y autoafirmación. Sin embargo, esta satisfacción profesional contrastaba profundamente con la tensión que reinaba en su vida doméstica. La relación con su esposa, Praskovia Fedorovna, seguía siendo una fuente constante de estrés y desilusión. Las expectativas y demandas de Praskovia parecían crecer con cada día, y cualquier intento de Iván de encontrar un equilibrio entre su trabajo y su vida familiar resultaba en fracaso. Con la esperanza de mejorar su situación doméstica y proporcionar a su familia un entorno más cómodo y adecuado, Iván Ilyich decidió mudarse a una nueva casa. Esta casa era un símbolo de su éxito profesional y de su aspiración a una vida más ordenada y respetable. La elección de la casa y su decoración se convirtieron en un proyecto que Iván abordó con la misma diligencia que aplicaba en su trabajo. Supervisó cada detalle de la decoración, seleccionando muebles elegantes y asegurándose de que cada habitación reflejara buen gusto y prosperidad. La nueva casa era espaciosa y estaba decorada con el último estilo. Había muebles de caoba, cortinas de terciopelo, alfombras persas y una iluminación cuidadosamente elegida para resaltar la riqueza de cada habitación. Iván Ilyich sentía un orgullo particular por su despacho, una habitación que había decorado especialmente para él, con estanterías llenas de libros de derecho y una gran mesa de caoba donde podía trabajar en sus casos judiciales. Sin embargo, a pesar del esmero con que la casa había sido preparada, la mudanza no logró mejorar la atmósfera tensa y distante entre los miembros de la familia. Praskovia continuaba siendo crítica y exigente, y las discusiones con Iván no cesaron. La casa, aunque hermosa, no pudo convertirse en el hogar acogedor y armonioso que Iván había imaginado. En lugar de traer paz, el nuevo entorno simplemente trasladó los conflictos existentes a un escenario más lujoso. La relación con sus hijos también seguía siendo problemática. Lisa, su hija mayor, se estaba convirtiendo en una joven rebelde y desafiante. Su actitud despectiva hacia las normas y expectativas familiares era una constante fuente de fricción. Iván, que valoraba la disciplina y el respeto a la autoridad, se encontraba en constante choque con ella. Lisa veía a su padre como una figura autoritaria y distante, alguien que estaba más interesado en su carrera que en sus necesidades emocionales. Beisia, el hijo menor, era más reservado y pasivo. Aunque no se enfrentaba abiertamente a su padre, había una palpable falta de conexión entre ellos. Beisia parecía vivir en su propio mundo, buscando refugio en los estudios y en sus intereses personales, evitando en lo posible los conflictos familiares. Iván sentía que no podía llegar a su hijo, y esta distancia le causaba una profunda frustración y tristeza. En su búsqueda por mantener la fachada de una vida exitosa y ordenada, Iván Ilyich se aferraba aún más a su trabajo. Las largas horas en el tribunal se convirtieron en una forma de evitar los problemas en casa. En el juzgado, él era el juez respetado y competente, el hombre cuyo juicio era buscado y valorado. En contraste, en su casa se sentía impotente y alienado, incapaz de encontrar una solución a los conflictos que lo rodeaban. Iván comenzó a darse cuenta de que la satisfacción profesional no podía compensar la desdicha personal. A pesar de todos sus logros, había una creciente sensación de vacío en su vida. La decoración meticulosa de la casa y su éxito en el tribunal eran logros superficiales que no podían llenar,
el profundo vacío emocional que sentía. La falta de armonía en su hogar y la distancia emocional con su familia eran un recordatorio constante de que, a pesar de todo su esfuerzo y dedicación, algo fundamental faltaba en su vida. Esta realización empezó a afectar a Ivan Ilyich de formas sutiles pero persistentes. Aunque seguía desempeñándose excelentemente en su trabajo, comenzó a experimentar momentos de introspección y duda. Preguntas sobre el verdadero significado de su éxito y la naturaleza de su felicidad empezaron a surgir en su mente. Sin embargo, fiel a su carácter, Ivan trataba de reprimir estas dudas, concentrándose aún más en su labor judicial. Las tensiones en casa y las largas horas de trabajo comenzaron a pasar factura en la salud de Ivan Ilyich. Empezó a sufrir dolores menores que ignoró inicialmente, atribuyéndolos al estrés y la fatiga. Pero estos dolores fueron aumentando en intensidad y frecuencia, algo que Ivan trataba de ocultar tanto a su familia como a sus colegas. No quería mostrar debilidad ni dar indicios de que algo pudiera estar mal en su vida aparentemente perfecta. En sus momentos más privados, Ivan empezaba a sentir una creciente angustia. Las discusiones con Praskovia, las actitudes rebeldes de Lisa y la distancia emocional con Beisia eran como pequeños recordatorios de su fracaso personal. A pesar de su éxito profesional y la casa elegantemente decorada, Ivan sentía que su vida estaba fragmentada y fuera de su control. La nueva casa, que debía ser un símbolo de prosperidad y estabilidad, se convirtió en un reflejo irónico de la vida de Ivan Ilyich. Por fuera, todo parecía perfecto, un hogar decorado con gusto, una carrera exitosa y una familia respetable. Pero por dentro, tanto la casa como la vida de Ivan estaban llenas de tensiones, conflictos y un creciente sentido de desesperanza. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, Ivan Ilyich se encontraba en un estado de creciente insatisfacción y dolor. Sus intentos de mantener el control y la apariencia de éxito se veían cada vez más socavados por la realidad de su situación doméstica y su salud deteriorada. La vida que había construido con tanto esfuerzo y dedicación estaba revelando ser un castillo de naipes, frágil y a punto de colapsar ante la más mínima brisa de la verdad. La historia de Ivan Ilyich, que parecía ser una de éxito y respeto, comenzaba a transformarse en una tragedia personal. La lucha entre su identidad pública como un juez respetado y su realidad privada como un hombre infeliz y enfermo se intensificaba, llevando a Ivan a un punto de quiebre que, aunque aún no visible, era inevitable. Capítulo 4. Un día, mientras supervisaba los últimos detalles de la decoración de su nueva casa, Ivan Ilyich sufrió un accidente aparentemente menor que marcaría el comienzo de un cambio drástico en su vida. Estaba colgando unas cortinas en el salón principal, tratando de asegurarse de que todo quedara perfecto y reflejara el nivel de elegancia que él deseaba. De repente, perdió el equilibrio y cayó desde una pequeña escalera. El impacto no fue muy fuerte, y en el momento, Ivan apenas le dio importancia al golpe en su costado derecho. Inicialmente, Ivan consideró el incidente como una molestia pasajera. A pesar del dolor, continuó con su rutina diaria, y aunque sentía una incomodidad persistente, decidió ignorarla. La vida seguía, y había demasiadas responsabilidades y expectativas que cumplir. Sin embargo, con el paso de los días, el dolor en su costado comenzó a intensificarse. Lo que al principio era una molestia leve se transformó en un dolor constante que no lo abandonaba ni de día ni de noche. Decidido a encontrar una solución, Ivan consultó a varios médicos. La primera consulta fue con un doctor local que lo examinó y le recetó algunos analgésicos. Pero los medicamentos apenas aliviaron el dolor, que seguía aumentando.
Descontento con la falta de resultados, Iván decidió buscar una segunda opinión. Visitó a un especialista recomendado por uno de sus colegas en el tribunal, un médico famoso por su habilidad para diagnosticar casos complicados. El especialista realizó una serie de pruebas exhaustivas, pero al final, no pudo proporcionar un diagnóstico claro. Sugirió que el dolor podría estar relacionado con algún tipo de problema intestinal y le recetó una dieta estricta y más analgésicos. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, la condición de Iván no mejoraba. El dolor en su costado se intensificaba y comenzaba a afectar su capacidad para trabajar y dormir. La frustración y la desesperación comenzaron a apoderarse de Iván Ilich. No solo estaba lidiando con un dolor físico insoportable, sino también con la incertidumbre de no saber qué estaba mal con su cuerpo. Cada visita al médico terminaba con respuestas vagas y tratamientos ineficaces. Iván empezó a sentir que los doctores no lo tomaban en serio o no eran competentes para diagnosticar su condición. A medida que su dolor se intensificaba, Iván también se volvía cada vez más irritable y desesperado. Su temperamento, ya tenso debido a las dificultades en su vida doméstica, se volvió aún más volátil. Las discusiones con Praskovia Fedorovna se volvieron más frecuentes y amargas. Ella, por su parte, estaba preocupada pero también exasperada por la constante queja de su esposo. Las tensiones en la casa aumentaron, con Iván en un estado de constante malestar físico y emocional. Los intentos de Iván por encontrar alivio lo llevaron a consultar con más médicos, cada uno con su propia teoría y tratamiento. Algunos sugirieron problemas hepáticos, otros pensaron en complicaciones renales. Le realizaron análisis de sangre, radiografías y exámenes físicos, pero ninguno pudo identificar la causa exacta del dolor. Los médicos, aunque atentos y profesionales, no lograban proporcionar una explicación coherente ni un tratamiento efectivo. Con cada consulta infructuosa, la esperanza de Iván se desvanecía un poco más. La constante falta de respuestas y la persistencia del dolor lo hicieron sentir impotente. La incertidumbre sobre su condición y el miedo a una enfermedad grave e indefinida lo llenaban de una angustia creciente. Sus noches se convirtieron en una lucha constante contra el dolor, y durante el día, su capacidad para concentrarse en el trabajo disminuyó notablemente. En el tribunal, sus colegas comenzaron a notar el cambio en Iván. El juez meticuloso y justo, conocido por su compostura y profesionalismo, ahora mostraba signos visibles de fatiga y mal humor. Su paciencia, anteriormente una de sus mayores virtudes, se desvanecía rápidamente. Cualquier pequeño inconveniente en el juzgado podía desencadenar una explosión de ira o una muestra de irritación que sorprendía a todos los que lo rodeaban. Además, el dolor constante y la falta de sueño empezaron a afectar su capacidad para tomar decisiones claras y equilibradas. Iván comenzó a dudar de su propio juicio, algo que nunca antes había experimentado. La seguridad y la confianza que lo habían caracterizado durante toda su carrera estaban siendo erosionadas por el sufrimiento físico y la incertidumbre. En casa, la situación se volvió aún más insoportable. Praskovia, que también estaba lidiando con la frustración y el estrés de tener un esposo enfermo, comenzó a mostrar menos compasión y más irritación. Las discusiones sobre las finanzas, los hijos y la administración del hogar se intensificaron. Iván, que solía buscar refugio en su trabajo, ahora no encontraba alivio ni en su profesión ni en su hogar. Se sentía atrapado en un ciclo interminable de dolor y conflicto. Desesperado por encontrar una solución, Iván Ilich comenzó a considerar tratamientos alternativos. Visitó a curanderos,
Probó remedios caseros y siguió consejos de conocidos que aseguraban tener la cura para su dolor. Pero todos estos esfuerzos fueron en vano. Nada parecía aliviar su sufrimiento, y con cada nuevo intento fallido, su desesperación crecía. La vida de Iván Ilyich se redujo a una lucha constante contra un dolor inexplicable y debilitante. Su identidad, antes tan firmemente basada en su éxito profesional y su imagen de respetabilidad, se estaba desmoronando. La incapacidad para controlar su propio cuerpo y la falta de respuestas concretas lo hicieron cuestionar todo lo que había creído sobre sí mismo y su vida. El dolor constante comenzó a afectar su perspectiva sobre la vida. Las cosas que antes le importaban profundamente, como su trabajo y su reputación, empezaron a parecerle insignificantes frente a la magnitud de su sufrimiento. Las reuniones sociales, que solían ser una fuente de orgullo y disfrute, se convirtieron en torturas que debía soportar con una sonrisa forzada. En este estado de desesperación y dolor, Iván Ilyich comenzó a alejarse de aquellos que lo rodeaban. La incomprensión y la falta de empatía de su familia y colegas lo hicieron sentir cada vez más aislado. La sensación de soledad se intensificó, y a menudo se encontraba reflexionando en silencio sobre su vida y las decisiones que lo habían llevado hasta este punto. La constante presencia del dolor y la falta de un diagnóstico claro hicieron que Iván comenzara a contemplar su propia mortalidad. La posibilidad de una enfermedad grave e incurable se volvió un pensamiento recurrente y aterrador. La muerte, que antes parecía una idea lejana y abstracta, comenzó a tomar forma en su mente como una realidad inminente y aterradora. Iván Ilyich, que siempre había llevado una vida ordenada y bajo control, se encontraba ahora a merced de una condición que no podía entender ni dominar. La lucha contra el dolor y la desesperación se convirtió en el centro de su existencia, eclipsando todo lo demás. La imagen de éxito y respeto que había construido a lo largo de su vida se estaba desmoronando, dejando al descubierto un hombre vulnerable y asustado frente a la incertidumbre de su propia salud y su futuro. Capítulo 5. El dolor físico se convirtió en el centro absoluto de la vida de Iván Ilyich. Cada día, al despertar, lo recibía con una punzada aguda en el costado derecho, una sensación constante que lo acompañaba en cada momento de vigilia y que incluso invadía sus sueños con su persistente presencia. Se despertaba exhausto, sin importar cuánto tiempo hubiera dormido, y durante el día, el dolor lo atormentaba sin tregua, debilitando su cuerpo y minando su espíritu. Buscó alivio desesperadamente, sometiéndose a una serie interminable de tratamientos médicos y terapias alternativas. Probó analgésicos más fuertes, inyecciones de medicamentos, terapia física e incluso tratamientos naturales recomendados por curanderos locales. Sin embargo, nada parecía proporcionarle un alivio duradero. Cada intento de mitigar su dolor resultaba en una decepción más, aumentando su sensación de impotencia y desesperación. El sufrimiento físico de Iván Ilyich pronto comenzó a afectar su estado emocional. Se volvió irritable, de mal humor y distante con aquellos que lo rodeaban. Las conversaciones con Praskovia se volvieron aún más tensas, con ambos cónyuges incapaces de encontrar consuelo en el otro frente a la devastadora realidad de la enfermedad de Iván. Sus hijos, Lisa y Beisia, se mostraban preocupados pero también desconcertados por la transformación de su padre en un hombre amargado y frustrado. A medida que el dolor persistía y los tratamientos fracasaban, Iván Ilyich empezó a darse cuenta de la gravedad de su condición y la inevitable certeza de su propia mortalidad. Este pensamiento lo atormentaba día y noche, llenándolo de un temor profundo y paralizante. La idea de la muerte, que antes había sido algo abstracto y distante,
Ahora se volvía una presencia constante en su mente, una sombra oscura que lo seguía donde quiera que fuera. Este reconocimiento de su propia finitud lo sumió en una profunda reflexión sobre el sentido de su vida. Durante años, Ivan había vivido conforme a las expectativas de la sociedad y las demandas de su carrera, persiguiendo el éxito profesional y la imagen de respetabilidad que tanto valoraba. Pero ahora, enfrentado a la posibilidad inminente de su propia muerte, comenzó a cuestionar el significado de todas esas ambiciones y logros. La vida de Ivan Ilyich, que una vez había sido definida por su carrera y su reputación, ahora parecía vacía y sin sentido a la luz de su sufrimiento. Las luchas y conflictos que antes habían ocupado su mente parecían triviales e insignificantes frente a la magnitud de su dolor y la inevitabilidad de su fin. La búsqueda de reconocimiento y éxito, que había sido su principal motivación durante toda su vida, ahora parecía vacía y sin sentido. En medio de su dolor y desesperación, Ivan empezó a preguntarse si había vivido su vida de la manera correcta. Había sacrificado su verdadera felicidad y su sentido de realización por una imagen superficial de éxito y respetabilidad. Había pasado demasiado tiempo persiguiendo logros externos en lugar de cultivar relaciones significativas y encontrar verdadera satisfacción en la vida cotidiana. Estas preguntas lo atormentaban sin descanso, y Ivan se encontraba cada vez más aislado en su tormento interior. Sus intentos de compartir sus preocupaciones con Praskovia y sus hijos eran en su mayoría infructuosos. Ellos, atrapados en sus propias preocupaciones y luchas, parecían incapaces de comprender el profundo conflicto emocional que Ivan estaba experimentando. En sus momentos más solitarios, Ivan Ilyich se encontraba reflexionando sobre las decisiones que había tomado a lo largo de su vida. Recordaba sus años de juventud, llenos de ambición y determinación, y se preguntaba si había sido demasiado egoísta en su búsqueda del éxito. Se preguntaba si podría haber sido un esposo y padre mejor, si hubiera dedicado más tiempo a cultivar relaciones significativas en lugar de perseguir reconocimiento externo. La inevitabilidad de la muerte lo llenaba de un temor abrumador. El hecho de enfrentar su propia mortalidad lo obligaba a confrontar las decisiones que había tomado y las consecuencias de esas decisiones en su vida y en las vidas de aquellos que amaba. La idea de dejar este mundo sin haber encontrado un sentido verdadero en su vida lo aterraba, y cada día se volvía una lucha desesperada por encontrar respuestas a preguntas que parecían cada vez más elusivas. En medio de su tormento interno, Ivan Ilyich anhelaba desesperadamente encontrar un sentido, una razón para seguir adelante. Pero a medida que el dolor persistía y la muerte se acercaba inexorablemente, sus esperanzas se desvanecían. La vida, que una vez había sido una fuente de oportunidades y posibilidades, ahora se le presentaba como un abismo oscuro y sin fondo, lleno de incertidumbre y dolor. Y en medio de la oscuridad, Ivan buscaba desesperadamente una luz que lo guiara hacia la paz y la redención. Capítulo 6. La enfermedad de Ivan Ilyich marcó el inicio de una profunda crisis existencial que lo llevó a cuestionar todo lo que había dado por sentado en su vida hasta ese momento. Mientras el dolor continuaba acosándolo sin piedad, Ivan se encontraba cada vez más atrapado en un torbellino de dudas y reflexiones sobre el significado de su existencia. La certeza de su propia mortalidad lo persiguió constantemente, sirviendo como un recordatorio implacable de la finitud de la vida humana. Este conocimiento lo sumió en un estado de desesperación y angustia, y lo obligó a confrontar las decisiones que había tomado a lo largo de su vida. Durante años, había seguido un camino marcado por las expectativas de la sociedad y las demandas de su carrera, persiguiendo el éxito profesional y la imagen de respetabilidad que tanto valoraba. Sin embargo, ahora se preguntaba si había vivido su vida de la manera correcta.
La distancia emocional con su familia y la falta de comprensión por parte de sus colegas lo dejaron aún más aislado en su sufrimiento. A pesar de sus intentos de comunicar la gravedad de su situación, tanto Praskovia como sus hijos parecían incapaces de entender el verdadero alcance de su dolor y angustia. Las conversaciones sobre su enfermedad se volvieron superficiales y evasivas, dejándolo sentir aún más solo en su lucha interna. En su soledad, Iván comenzó a reflexionar sobre los valores en los que había basado su vida. Durante años, había creído firmemente en la importancia del éxito profesional y la imagen de respetabilidad social. Había sacrificado su felicidad personal y sus relaciones familiares en aras de su carrera, convencido de que el reconocimiento externo y la acumulación de riqueza eran las verdaderas medidas de éxito en la vida. Sin embargo, ahora empezaba a cuestionar la validez de estos valores. La enfermedad lo había confrontado con la fragilidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte, haciéndolo darse cuenta de lo efímero y frágil que era el éxito material. La búsqueda obsesiva de reconocimiento y prestigio, que había sido su principal motivación durante años, ahora parecía vacía y sin sentido frente a la magnitud de su sufrimiento. En sus momentos más solitarios, Iván se encontraba preguntándose si toda su vida había sido un error. Había dedicado demasiado tiempo y energía a perseguir logros externos en lugar de cultivar relaciones significativas y encontrar verdadera satisfacción en la vida cotidiana. ¿Había sacrificado su propia felicidad en aras de una imagen superficial de éxito y respetabilidad? La falta de respuestas a estas preguntas lo atormentaba día y noche, dejándolo sentirse atrapado en un ciclo interminable de dudas y arrepentimientos. La idea de que toda su vida hubiera sido un error lo llenaba de una profunda desesperación y desesperanza, haciéndolo cuestionar cada aspecto de su existencia hasta ese momento. A medida que la enfermedad avanzaba implacablemente, Iván Ilich se encontraba cada vez más aislado en su sufrimiento. Sus intentos de encontrar consuelo y comprensión en su familia y colegas resultaban en vano, dejándolo enfrentándose a su crisis existencial en solitario. La vida, que una vez había sido una fuente de oportunidades y posibilidades, ahora se le presentaba como un laberinto oscuro y sin salida, lleno de incertidumbre y dolor. En su soledad, Iván buscaba desesperadamente un sentido, una razón para seguir adelante. Pero a medida que el dolor persistía y la muerte se acercaba inexorablemente, sus esperanzas se desvanecían. La realización de que toda su vida podría haber sido un error lo sumía en una profunda desesperación, dejándolo preguntándose si alguna vez encontraría la paz y la redención que tanto anhelaba. Capítulo 7. El sufrimiento físico de Iván Ilich continuaba aumentando, envolviéndolo en una niebla densa de dolor constante que parecía no tener fin. Cada día era una batalla contra el dolor, una lucha interminable que lo dejaba exhausto y desesperado. A medida que el malestar físico se intensificaba, su estado de ánimo se volvía cada vez más sombrío, sumiéndolo en una profunda angustia emocional y un miedo paralizante a la muerte. La inevitabilidad de su propia mortalidad lo perseguía constantemente, atormentándolo con la certeza de que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin. La idea de la muerte, que antes había sido algo abstracto y distante, ahora se volvía una presencia ominosa y amenazante en su vida, una sombra oscura que lo acechaba en cada momento de vigilia y en cada sueño perturbado. En medio de su sufrimiento y desesperación, Iván encontró una inesperada fuente de consuelo en Gerasim, el joven y fuerte sirviente de la casa. A diferencia de los demás miembros de su familia y de sus colegas en el tribunal, Gerasim no mostraba repulsión ni disgusto por la enfermedad de Iván. En cambio, lo cuidaba con paciencia y compasión genuina, ofreciéndole apoyo y consuelo en sus momentos de mayor debilidad.
La presencia de Gerasim se convirtió en un bálsamo para el alma de Iván, una luz en medio de la oscuridad de su sufrimiento. A pesar de su posición como sirviente, Gerasim demostraba una sabiduría y una comprensión de la vida que Iván encontraba profundamente reconfortante. A menudo, mientras Gerasim lo ayudaba con las tareas cotidianas o lo cuidaba durante sus momentos de dolor más agudo, Iván se encontraba reflexionando sobre la naturaleza de la vida y la muerte, encontrando consuelo en las palabras tranquilizadoras y la presencia reconfortante del joven sirviente. La compasión y la paciencia de Gerasim lo conmovieron profundamente, recordándole la importancia de la empatía y la bondad en un mundo lleno de egoísmo y vanidad. A través de su cuidado desinteresado y su presencia constante, Gerasim le recordó a Iván que, a pesar del sufrimiento y la angustia, todavía había belleza y bondad en el mundo, cosas que valía la pena apreciar y valorar. En medio de su dolor y sufrimiento, Iván comenzó a encontrar consuelo en los pequeños momentos de paz y serenidad que compartía con Gerasim. Las conversaciones tranquilas y las muestras de compasión del joven sirviente lo ayudaron a encontrar un sentido de calma y aceptación en medio de la tormenta de su dolor físico y emocional. A través de la presencia de Gerasim, Iván descubrió una nueva perspectiva sobre la vida y la muerte. Una visión que lo ayudó a enfrentar su propia mortalidad con valentía y resignación. A medida que los días pasaban y su enfermedad avanzaba implacablemente, la presencia de Gerasim se volvió aún más importante para Iván. El joven sirviente se convirtió en su compañero constante, su roca en medio de la tormenta, brindándole consuelo y apoyo cuando más lo necesitaba. Aunque el dolor físico seguía acosándolo sin piedad, la presencia reconfortante de Gerasim le recordaba a Iván que, incluso en los momentos más oscuros, todavía había esperanza y belleza en el mundo, cosas por las que valía la pena luchar y vivir. Capítulo 8. En Gerasim, Iván encontró una rareza en un mundo lleno de superficialidades y evasiones. Una persona que no trataba de evitar la realidad de la muerte, sino que la enfrentaba con valentía y compasión. La bondad sincera y la honestidad brutal de Gerasim lo impactaron profundamente, ofreciéndole un respiro en medio de su dolor físico y emocional. La relación entre Iván y Gerasim era única en muchos sentidos. Mientras que otros evitaban el tema de la enfermedad y la muerte en su presencia, Gerasim lo abordaba con franqueza y sin rodeos. No tenía miedo de enfrentarse a la realidad de la situación de Iván, y su disposición para ayudarlo en sus momentos de mayor necesidad era una muestra clara de su compasión y su bondad genuina. La presencia constante de Gerasim se convirtió en un ancla en la vida de Iván, una fuente de consuelo y apoyo en medio de la tormenta de su dolor y desesperación. A medida que el malestar físico de Iván aumentaba, la presencia reconfortante de Gerasim se volvía aún más importante, brindándole compañía en sus momentos más solitarios y ayudándolo a soportar el dolor con una fortaleza y una serenidad que Iván encontraba asombrosas. La sinceridad y la simplicidad de Gerasim contrastaban fuertemente con la superficialidad y la complejidad de la vida de Iván. Mientras que Iván había pasado gran parte de su vida persiguiendo logros externos y acumulando riqueza y reconocimiento, Gerasim encontraba satisfacción en las cosas simples de la vida, el trabajo honesto, el amor de su familia y la compañía de aquellos a quienes quería. Esta diferencia en enfoques hacia la vida hizo que Iván reflexionara sobre las elecciones que había hecho a lo largo de su propia vida. Se preguntaba si había perdido de vista las cosas verdaderamente importantes en su búsqueda de éxito y prestigio, y si había sacrificado su propia felicidad en aras de una imagen superficial de respetabilidad y estatus social. La presencia de Gerasim también lo llevó a cuestionar sus propias actitudes hacia la muerte y la enfermedad. A medida que su propia mortalidad se volvía cada vez más evidente,
Iván se encontraba enfrentándose a preguntas difíciles sobre el propósito y el significado de su propia existencia. ¿Había vivido su vida de la manera correcta? ¿Había encontrado verdadera felicidad y realización? ¿O había pasado demasiado tiempo persiguiendo logros externos en lugar de cultivar relaciones significativas y encontrar un sentido de propósito en la vida cotidiana? Estas reflexiones lo dejaban sintiéndose vulnerable y expuesto, confrontando la realidad de su propia finitud con una valentía y una honestidad que lo llenaban de una profunda admiración por la simple sabiduría y la bondad de Gerasim. A través de la presencia reconfortante y la compasión desinteresada del joven sirviente, Iván comenzó a encontrar un sentido de paz y resignación en medio de su sufrimiento. Una luz en la oscuridad que lo ayudaba a enfrentar el futuro con valentía y esperanza. A medida que los días pasaban y el dolor persistía, la relación entre Iván y Gerasim se profundizaba aún más. La presencia constante del joven sirviente se convirtió en un faro de esperanza en medio de la oscuridad de la enfermedad de Iván, una fuente de consuelo y apoyo en sus momentos más difíciles. Gerasim no solo ayudaba a Iván a sobrellevar el dolor físico, sino que también le ofrecía una perspectiva única sobre la vida y la muerte. A través de sus conversaciones tranquilas y su sabiduría simple, Gerasim lo animaba a enfrentar su propia mortalidad con valentía y aceptación, recordándole que la muerte era simplemente una parte natural del ciclo de la vida. La sinceridad y la autenticidad de Gerasim resonaban profundamente en el alma de Iván, haciendo que cuestionara las máscaras y las pretensiones que había usado durante gran parte de su vida. Mientras que él había pasado años tratando de proyectar una imagen de éxito y respetabilidad, Gerasim encontraba belleza y significado en la vida cotidiana, en las pequeñas cosas que a menudo pasaban desapercibidas para otros. La bondad desinteresada de Gerasim también lo llevó a reflexionar sobre sus propias acciones y decisiones. Se preguntaba si alguna vez había mostrado la misma compasión y generosidad hacia los demás que Gerasim demostraba hacia él. Se sintió abrumado por un profundo sentido de gratitud hacia el joven sirviente, cuya presencia había iluminado su vida de una manera que nunca habría imaginado. A través de su relación con Gerasim, Iván comenzó a encontrar un nuevo sentido de propósito y significado en su vida. Ya no se aferraba tanto a las ambiciones y las expectativas de la sociedad, sino que buscaba encontrar la felicidad y la realización en las cosas simples y verdaderas de la vida. El amor de su familia, la amistad de aquellos que lo rodeaban y la belleza de la naturaleza que lo rodeaba. En medio de su sufrimiento físico, Iván encontró un rayo de esperanza y redención en la presencia de Gerasim. La bondad y la compasión del joven sirviente lo ayudaron a encontrar consuelo en medio de la tormenta, a enfrentar su propia mortalidad con valentía y a abrazar la vida con gratitud y aceptación. A medida que el final se acercaba, Iván sabía que su tiempo en este mundo era limitado. Pero a través de su relación con Gerasim, había encontrado un sentido de paz y serenidad que trascendía el dolor y la enfermedad. Y mientras contemplaba el futuro con valentía y esperanza, sabía que, pase lo que pase, siempre llevaría consigo el recuerdo reconfortante de la bondad y la compasión de aquel que había sido su verdadero amigo en tiempos de necesidad. Capítulo 9. Iván se sumergió en un profundo y doloroso proceso de reflexión, explorando los recovecos de su mente y rememorando los eventos que habían marcado su vida. Revivió su juventud con una mezcla de nostalgia y pesar, recordando los sueños y aspiraciones que una vez había albergado en su corazón joven e ingenuo. Rememoró los días de su juventud, cuando el mundo parecía rebosante de posibilidades y él ardía con la ambición de alcanzar las alturas del éxito y la gloria. Recordó cómo había dedicado su vida a seguir las expectativas de la sociedad y perseguir el reconocimiento externo,
convencido de que la clave de la felicidad y la realización residía en el logro de la riqueza y el prestigio. Pero a medida que la enfermedad lo había arrastrado hacia las profundidades del sufrimiento, Iván comenzó a darse cuenta de que su búsqueda de éxito había sido en vano. Una farsa que lo había dejado vacío y despojado de todo significado verdadero. Se dio cuenta de que, en su afán de conformidad social y ambición desenfrenada, había perdido de vista las cosas verdaderamente importantes en la vida: el amor, la autenticidad y la conexión con los demás. Con el paso de los días, Iván fue despertando a la dura realidad de que su vida había sido guiada por falsas prioridades y una falta de autenticidad. Reconoció con dolor que había sacrificado su propia felicidad y la de aquellos que amaba en aras de una imagen superficial de éxito y respetabilidad. Se vio a sí mismo como un hombre que había vivido una mentira, cegado por las ilusiones del mundo material y desconectado de su verdadero ser. Las máscaras que había usado durante tanto tiempo para ocultar su dolor y su insatisfacción comenzaron a desmoronarse, revelando la verdad cruda y desgarradora que se escondía detrás de ellas. Se enfrentó a sus propios demonios, reconociendo la superficialidad y la vacuidad de su existencia anterior, y anhelando desesperadamente encontrar un sentido de autenticidad y amor verdadero antes de que fuera demasiado tarde. En medio de su dolorosa revelación, Iván se aferró a la esperanza de que aún podía redimirse. Aún podía encontrar un sentido de paz y plenitud en los últimos días de su vida. Comenzó a buscar la verdad dentro de sí mismo, explorando los rincones más oscuros de su alma en busca de respuestas a las preguntas que lo habían atormentado durante tanto tiempo. A medida que profundizaba en su propia conciencia, Iván se dio cuenta de que la felicidad verdadera no residía en el éxito externo o la aprobación de los demás, sino en el amor y la conexión con los demás. Reconoció que había pasado demasiado tiempo persiguiendo logros efímeros y acumulando riqueza material, en lugar de cultivar relaciones significativas y encontrar un sentido de propósito y significado en la vida cotidiana. Con cada paso en su viaje de autodescubrimiento, Iván se sentía más vivo que nunca, más conectado consigo mismo y con el mundo que lo rodeaba. A pesar del dolor físico y emocional que lo acosaba sin piedad, encontró consuelo en la verdad cruda y desnuda de su propia existencia, y en el conocimiento de que aún había tiempo para cambiar y crecer antes de que llegara su último aliento. La introspección de Iván lo llevó a un viaje emocional y espiritual profundo, donde enfrentó sus miedos más profundos y desentrañó las capas de ilusión que habían envuelto su vida durante tanto tiempo. Con cada revelación, sentía que se liberaba un peso de sus hombros, permitiéndole respirar más libremente y ver el mundo con una claridad renovada. Se sumergió en sus recuerdos más dolorosos y difíciles, confrontando las decisiones que había tomado y las consecuencias que habían tenido en su vida y en la de aquellos que lo rodeaban. Reconoció el daño que había causado con su egocentrismo y su búsqueda obsesiva de éxito, y se comprometió a enmendar sus errores antes de que fuera demasiado tarde. A medida que avanzaba en su viaje de autodescubrimiento, Iván comenzó a encontrar consuelo en las pequeñas cosas de la vida: la belleza de un atardecer, la calidez de una sonrisa amiga, la compañía reconfortante de aquellos que lo amaban. Aprendió a apreciar la simple alegría de estar vivo, incluso en medio del dolor y la incertidumbre. Su relación con Gerasim se convirtió en un símbolo tangible de su búsqueda de redención y amor verdadero. A través de la compasión desinteresada del joven sirviente, Iván encontró fuerzas para enfrentar su propio sufrimiento y para abrazar la vida con valentía y gratitud. Juntos, compartieron momentos de risas y lágrimas, de conversaciones profundas y silencios compartidos, encontrando consuelo el uno en el otro en medio de la tormenta. A medida que se acercaba al final de su viaje, Iván se sintió lleno de una profunda sensación de paz y aceptación.
Había enfrentado sus miedos y sus arrepentimientos con valentía, y había encontrado una medida de redención en el amor y la compasión que había cultivado en su corazón. Y aunque sabía que su tiempo en este mundo era limitado, Ivan encontró consuelo en el conocimiento de que su vida había sido transformada por su viaje de autodescubrimiento. Había aprendido a vivir con autenticidad y amor verdadero, y había encontrado un sentido de propósito y significado que trascendía el dolor y la muerte. Al mirar hacia atrás en su vida, Ivan se dio cuenta de que, a pesar de todos sus errores y fracasos, había encontrado la paz en el final de su viaje. Había aprendido a abrazar la vida con valentía y gratitud, y había encontrado consuelo en el amor y la conexión con los demás. Y mientras se preparaba para cruzar el umbral hacia lo desconocido, Ivan lo hizo con el corazón lleno de esperanza y gratitud, sabiendo que su vida había sido transformada por su viaje de autodescubrimiento. Y aunque su historia llegaba a su fin, su legado viviría en el amor y la compasión que había dejado atrás, un testimonio perdurable de la capacidad del ser humano para encontrar redención incluso en los momentos más oscuros. Capítulo 10. Con el paso de los días, la condición de Ivan empeoraba inexorablemente, arrastrándolo hacia las profundidades del sufrimiento físico y emocional. Sin embargo, en medio de su dolor, experimentó una serie de epifanías que sacudieron los cimientos de su existencia y lo llevaron a una comprensión más profunda del sentido de la vida y la muerte. A medida que el dolor se intensificaba, Ivan se sumergía en un estado de conciencia cada vez más agudo, permitiéndole ver más allá de las ilusiones y las máscaras que había usado durante tanto tiempo para ocultar su verdadero yo. Comprendió que su sufrimiento no era solo físico, sino también espiritual, una manifestación de la desconexión profunda que había experimentado con su propio ser y con el mundo que lo rodeaba. En medio de sus momentos más oscuros, Ivan se encontró enfrentándose a la verdad cruda y desnuda de su propia existencia. Reconoció que su vida carecía de amor verdadero, que había vivido de acuerdo con las expectativas de los demás en lugar de sus propios valores auténticos. Se dio cuenta de que había pasado años persiguiendo logros externos y acumulando riqueza y reconocimiento, en lugar de cultivar relaciones significativas y encontrar un sentido de propósito y significado en la vida cotidiana. Estas revelaciones lo dejaron sintiéndose vulnerable y expuesto, confrontando la realidad de su propia finitud con una valentía y una honestidad que lo llenaban de una profunda admiración. Se dio cuenta de que había pasado demasiado tiempo persiguiendo cosas efímeras y superficiales, en lugar de buscar la verdadera felicidad y realización en las cosas simples y verdaderas de la vida, el amor, la amistad y la conexión con los demás. A medida que la muerte se acercaba, Ivan se encontró reflexionando sobre el propósito y el significado de su propia existencia. Se preguntaba si había vivido su vida de la manera correcta, si había encontrado verdadera felicidad y realización, o si había desperdiciado sus años persiguiendo logros vanos y acumulando riqueza material. En medio de sus dudas y arrepentimientos, Ivan se aferró a la esperanza de que aún podía redimirse, aún podía encontrar un sentido de paz y plenitud antes de que fuera demasiado tarde. Comenzó a buscar la verdad dentro de sí mismo, explorando los rincones más oscuros de su alma en busca de respuestas a las preguntas que lo habían atormentado durante tanto tiempo. A medida que profundizaba en su propia conciencia, Ivan comenzó a encontrar consuelo en las pequeñas cosas de la vida, la belleza de un atardecer, la calidez de una sonrisa amiga, la compañía reconfortante de aquellos que lo amaban. Aprendió a apreciar la simple alegría de estar vivo, incluso en medio del dolor y la incertidumbre. Y mientras se preparaba para cruzar el umbral hacia lo desconocido, Ivan lo hizo con el corazón lleno de esperanza y gratitud, sabiendo que su vida había sido transformada por sus epifanías sobre el sentido de la vida y la muerte. Aunque su historia llegaba a su fin,
su legado viviría en el amor y la compasión que había dejado atrás. Un testimonio perdurable de la capacidad del ser humano para encontrar redención incluso en los momentos más oscuros. En los últimos días de su vida, Ivan se sumergió aún más en su búsqueda de sentido y redención. A medida que su cuerpo se debilitaba, su mente se volvía más aguda, permitiéndole ver con una claridad asombrosa las verdades que antes había ignorado. Se encontró reflexionando sobre las decisiones que había tomado a lo largo de su vida, examinando cada elección con una mirada crítica y autocrítica. Reconoció que había pasado años persiguiendo un ideal de éxito y respetabilidad que ahora veía como vacío y sin sentido. Se dio cuenta de que había vivido su vida según las expectativas de los demás, sacrificando su propia felicidad en el altar de la conformidad social y la ambición desenfrenada. Estas revelaciones lo dejaron sintiéndose despojado de todo lo que una vez había considerado importante y valioso. Se dio cuenta de que su búsqueda de reconocimiento externo y riqueza material había sido en vano. Una ilusión que lo había mantenido alejado de las cosas verdaderamente importantes en la vida: el amor, la conexión con los demás y la búsqueda de la verdad interior. A medida que se enfrentaba a la realidad de su propia mortalidad, Ivan comenzó a encontrar consuelo en el conocimiento de que aún podía cambiar y crecer antes de que fuera demasiado tarde. Se comprometió a vivir los últimos días de su vida con autenticidad y amor verdadero, buscando la redención en las relaciones significativas y la conexión con los demás. Con cada respiración que tomaba, Ivan se sentía más cerca de la verdad de su propia existencia. Aceptó que su vida había sido una serie de elecciones y consecuencias, y que solo él tenía el poder de darle un sentido y un propósito verdaderos. Se comprometió a vivir cada momento con gratitud y aceptación, sabiendo que cada momento era un regalo precioso que no podía darse por sentado. Y mientras se preparaba para cruzar el umbral hacia lo desconocido, Ivan lo hizo con el corazón lleno de esperanza y gratitud. Había encontrado la paz en medio del dolor y la redención en medio del arrepentimiento, sabiendo que su vida había sido transformada por sus epifanías sobre el sentido de la vida y la muerte. Aunque su historia llegaba a su fin, Ivan lo hizo con la certeza de que había vivido con autenticidad y amor verdadero, y que su legado viviría en aquellos que habían sido tocados por su compasión y su sabiduría. Y mientras su espíritu se elevaba hacia lo desconocido, Ivan se despidió del mundo con una sonrisa en los labios y el corazón lleno de paz, sabiendo que su viaje había llegado a su fin y que había encontrado la redención que tanto anhelaba. Capítulo 11. En los últimos días de su vida, Ivan alcanzó una especie de aceptación y entendimiento profundo que transformó su visión del mundo y de sí mismo. A medida que su cuerpo se debilitaba y su sufrimiento físico se intensificaba, su mente se volvía más clara, permitiéndole ver la realidad con una claridad asombrosa. Reconoció sus errores y fallas con una honestidad brutal, enfrentándose a los demonios internos que lo habían atormentado durante tanto tiempo. Se dio cuenta de que había pasado gran parte de su vida persiguiendo metas superficiales y acumulando riqueza material, en lugar de cultivar relaciones significativas y encontrar un sentido de propósito y significado en la vida cotidiana. Esta revelación lo dejó sintiéndose vulnerable y expuesto, pero también liberado de las cadenas que lo habían atado durante tanto tiempo. Se dio cuenta de que, a pesar de sus errores pasados, todavía tenía la capacidad de cambiar y crecer antes de que fuera demasiado tarde. Con cada respiración que tomaba, Ivan encontraba una forma de paz interior que había eludido durante gran parte de su vida. Aceptó que la muerte era inevitable y que su tiempo en este mundo era limitado, pero también encontró consuelo en el conocimiento de que aún podía encontrar significado y propósito en los últimos días de su vida. A pesar del dolor físico que lo acosaba sin piedad,
Iván encontró un consuelo en su nueva comprensión de la vida y la muerte. Comenzó a ver la belleza en las pequeñas cosas de la vida, la calidez del sol en su rostro, el susurro del viento entre los árboles, el amor y la compasión de aquellos que lo rodeaban. En medio de su sufrimiento físico, Iván comenzó a sentir compasión por su familia y por aquellos que no habían entendido su sufrimiento. Reconoció que todos estaban luchando sus propias batallas internas, y que el perdón era la clave para encontrar la paz y la reconciliación en sus relaciones. A medida que se preparaba para cruzar el umbral hacia lo desconocido, Iván lo hizo con el corazón lleno de gratitud y aceptación. Había encontrado la paz en medio del dolor y la redención en medio del arrepentimiento, sabiendo que su vida había sido transformada por sus experiencias y sus epifanías sobre el sentido de la vida y la muerte. Aunque su historia llegaba a su fin, Iván lo hizo con la certeza de que había vivido con autenticidad y amor verdadero, y que su legado viviría en aquellos que habían sido tocados por su compasión y su sabiduría. Y mientras su espíritu se elevaba hacia lo desconocido, Iván se despidió del mundo con una sonrisa en los labios y el corazón lleno de paz, sabiendo que había encontrado la redención que tanto anhelaba en sus últimos días. Iván experimentó una transformación interna que trascendió el sufrimiento físico que lo acosaba. A medida que su cuerpo se debilitaba, su espíritu se fortalecía, encontrando una forma de paz y aceptación que había eludido durante tanto tiempo. Se sumergió en un estado de serenidad y calma que lo envolvía como una manta reconfortante, permitiéndole enfrentar su propia mortalidad con valentía y resignación. Aceptó que la muerte era parte natural de la vida y que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin, pero también encontró consuelo en el conocimiento de que su legado viviría en aquellos que habían sido tocados por su compasión y su sabiduría. A pesar del dolor físico que lo acosaba, Iván encontró una nueva perspectiva sobre la vida y la muerte, reconociendo que el sufrimiento era una parte inevitable del viaje humano. Comprendió que el dolor y el sufrimiento eran oportunidades para el crecimiento y la transformación, y que cada momento de dolor contenía la semilla de una comprensión más profunda y una conexión más plena con el mundo que lo rodeaba. En medio de su sufrimiento físico, Iván también encontró espacio para perdonar a aquellos que no habían entendido su sufrimiento, liberándose del resentimiento y la amargura que habían atado su corazón durante tanto tiempo. Reconoció que todos estaban luchando sus propias batallas internas, y que el perdón era la clave para encontrar la paz y la reconciliación en sus relaciones. Con cada respiración que tomaba, Iván se sentía más cerca de la verdad de su propia existencia. Aceptó que su vida había sido una serie de elecciones y consecuencias, y que solo él tenía el poder de darle un sentido y un propósito verdaderos. Se comprometió a vivir cada momento con gratitud y aceptación, sabiendo que cada momento era un regalo precioso que no podía darse por sentado. Y mientras se preparaba para cruzar el umbral hacia lo desconocido, Iván lo hizo con el corazón lleno de esperanza y gratitud. Había encontrado la paz en medio del dolor y la redención en medio del arrepentimiento, sabiendo que su vida había sido transformada por sus experiencias y sus epifanías sobre el sentido de la vida y la muerte. Aunque su historia llegaba a su fin, Iván lo hizo con la certeza de que había vivido con autenticidad y amor verdadero, y que su legado viviría en aquellos que habían sido tocados por su compasión y su sabiduría. Y mientras su espíritu se elevaba hacia lo desconocido, Iván se despidió del mundo con una sonrisa en los labios y el corazón lleno de paz, sabiendo que había encontrado la redención que tanto anhelaba. Capítulo 12. En el momento de su muerte, Iván Ilich experimentó una revelación final que transformó su percepción de la vida y la muerte. Mientras su cuerpo se debatía entre la vida y la muerte, su mente se sumergió en un estado de conciencia elevada,
permitiéndole ver más allá del velo de la realidad física y vislumbrar la verdad espiritual que se escondía detrás. Sintió que pasaba por un túnel oscuro hacia una luz brillante y reconfortante, como si estuviera siendo guiado hacia una realidad más allá de la comprensión humana. En esos últimos instantes, cuando el velo entre la vida y la muerte se desvanecía, Ivan comprendió que la muerte no era el final, sino una transición hacia algo más significativo y trascendente. En medio de la luz radiante que lo envolvía, Ivan experimentó una sensación de paz y serenidad que nunca había conocido antes. Todos sus miedos y preocupaciones se desvanecieron en la presencia de esta luz divina, dejándolo con una sensación de calma y aceptación que llenaba su ser hasta el fondo. En esos preciosos momentos finales, Ivan encontró una comprensión más profunda del propósito y el significado de su propia existencia. Se dio cuenta de que su vida había sido parte de un plan más grande y más hermoso de lo que jamás había imaginado, y que cada experiencia, cada alegría y cada dolor habían sido parte de su viaje hacia la iluminación y la redención. Mientras su alma se elevaba hacia lo desconocido, Ivan sintió una sensación de liberación y plenitud que lo llenaba de una alegría indescriptible. Dejó atrás el miedo y el dolor que lo habían atormentado durante tanto tiempo, abrazando la muerte con los brazos abiertos y el corazón lleno de gratitud y amor. Y en ese último suspiro de vida, Ivan murió con una expresión de paz en su rostro, dejando atrás el sufrimiento terrenal y encontrando finalmente un sentido de liberación y redención. A medida que su espíritu se elevaba hacia lo desconocido, Ivan dejó este mundo con la certeza de que su vida había sido parte de un plan divino más grande de lo que jamás había imaginado, y que su legado viviría en aquellos que habían sido tocados por su compasión y su sabiduría. Así, Ivan Ilyich cruzó el umbral hacia lo desconocido con valentía y dignidad, encontrando la paz y la felicidad eterna que había buscado durante toda su vida. Y aunque su historia llegaba a su fin, su espíritu viviría para siempre en la eternidad, un testimonio perdurable de la capacidad del ser humano para encontrar la redención incluso en los momentos más oscuros, en los momentos finales de su tránsito hacia la luz. Ivan se sintió envuelto por una sensación de unidad con el universo, como si fuera uno con toda la creación. Experimentó una conexión profunda con la energía universal que lo rodeaba, comprendiendo que la muerte era simplemente el siguiente paso en su viaje eterno de evolución espiritual. En ese estado de trascendencia, Ivan se dio cuenta de que el amor era la fuerza más poderosa en el universo, una fuerza que trascendía incluso la muerte. Se sintió rodeado por el amor incondicional de aquellos que lo habían amado en vida, y supo que ese amor lo acompañaría más allá de los límites del tiempo y el espacio. Con cada respiración final, Ivan se despidió del mundo material y se adentró en la luminosidad eterna del reino espiritual. Dejó atrás su cuerpo físico y todas las limitaciones terrenales, abrazando la libertad y la expansión de su ser en la vastedad del universo infinito. Y así, en un momento de trascendencia y éxtasis, Ivan se unió al flujo eterno de la existencia, encontrando finalmente la paz y la armonía que había buscado durante toda su vida. Su espíritu se convirtió en una parte eterna del cosmos, una chispa de luz divina que brillaba en la oscuridad de la noche infinita. Aunque su presencia física ya no estaba presente en el mundo material, el legado de Ivan viviría para siempre en los corazones y las mentes de aquellos que habían sido tocados por su compasión y su sabiduría. Su vida había sido una prueba del poder transformador del amor y la comprensión, y su espíritu continuaría guiando a otros en su búsqueda de la verdad y la redención. Así, Ivan Ilyich cruzó el umbral hacia lo desconocido con valentía y dignidad, encontrando la paz y la felicidad eterna que había buscado durante toda su vida. Y aunque su historia llegaba a su fin en el mundo físico, su espíritu viviría para siempre en la eternidad,
Un testimonio perdurable de la capacidad del ser humano para trascender los límites de la mortalidad y encontrar la redención incluso en los momentos más oscuros.